Tiene la palabra mi querido Javier Guerrero. Bueno, Héctor Vasconcelos estaba muy preocupado el otro día y declaró a la revista Proceso que cómo podía ser que un tipo que solamente había leído 3 libros se le ocurriera proponer una Secretaría de Cultura. Bueno, todavía, sin embargo, que a lo mejor ese tipo que nada más ha leído 3 libros, si lee el libro de Díaz Polanco, a lo mejor le sube el coeficiente intelectual 36 puntos. Eso es lo que yo pienso, quizá es pedir peras al olmo, pero pudiera ser. Ahora, me van a perdonar que yo venga hablando con mucha náusea, no del libro de Héctor, sino que a las 3 de la tarde prendí el televisor y salió la imagen de Jorge Fernández Meléndez. Entonces, estoy a punto de guacarearme, espero no molestar. El maravilloso guionista de La Noche de Iguala, ¿no? Ahora, el libro de Héctor me causó una gran sensación y de repente me imaginé que soñaba que un distinguido caballero llamado Donald Trump llegaba aquí al Covadonga y me decía: oh, yo quiero que ustedes los mexicanos vayan a Estados Unidos todos, porque yo amo a los mexicanos. Yo quiero con ustedes beber tequila y comer sacahuil y comer los tacos de buchina. Y además el traje de charro, como para que Tauri, por ejemplo, ¿no? Pero cuando uno oye a Donald Trump en ese sueño, en eso que imaginé, yo pienso: aquí hay gato encerrado. Claro, eso está muy bien en el libro de Héctor Díaz Polanco, porque de repente los neoliberales le están enseñando a la izquierda el camino correcto que hay que seguir, ¿no? O sea, ustedes, señores de la izquierda, se han convertido en culturalistas. Ustedes buscan el pretérito porque ya abandonaron el futuro. Ustedes han abandonado el sujeto revolucionario porque lo han parcializado. Esto es lo que nos plantean los neoliberales. Por ejemplo, Héctor cita a un señor llamado José Antonio Aguilar en un artículo de Nexos de agosto del 79. Yo me acuerdo de un artículo que él hizo en Nexos en abril de 2001, donde dice: Marcos no es de izquierda, sino es un conservador romántico. Dice Antonio Aguilar, que no es tocayo, por supuesto, del cantante, digo, no canta igual que el cantante. Y me acuerdo que Barman, que por desgracia ya no está aquí porque nos gustaría que estuviera discutiendo con nosotros, me decía: ustedes son una partida de reaccionarios, porque ustedes han abandonado el papel de vanguardia de la clase obrera y se han ido con los indios. Y lo mismo nos decía Roger Bartra en la revista Fractal, porque dice: los que buscan la autonomía con los zapatistas simplemente están buscando el retorno a las viejas congregaciones y reducciones de la época colonial. Este es un argumento ya también bastante utilizado, porque si vamos a la hemeroteca encontramos lo que se decía del viejo zapatismo, se decía lo mismo. O sea, se decía que querían retornar a la época colonial y que además eran reaccionarios porque adoraban a la Virgen de Guadalupe. Esto mismo dice el señor Krause, por ejemplo, ¿no?, respecto a los nuevos zapatistas. Y creo que el libro de Héctor Díaz Polanco es un libro que además renueva mucho el pensamiento de la izquierda, genera pues una corriente muy gratificante y extraordinaria que implica entonces necesariamente meditar, o sea, leer el libro, como se ve en las varias películas, leer el libro varias veces, generar apuntaciones, generar apuntamientos y meditar casi sobre cada línea. De hecho, cuando nos dicen, por ejemplo, que las viejas teorías de la izquierda han fenecido, claro, habría que tomar en cuenta que en realidad todo aquello que ha vivido una vez puede volver a vivir o puede fenecer. Creo que en realidad, como decía el compañero Vasco, aquí la cuestión es que muchos de esos núcleos clave podrían ser retomados, rejuvenecidos y señalados como nuevas armas a partir de las luchas actuales. Porque yo mismo en una época pensé, el marxismo, por ejemplo, pues ya es una doctrina polvorienta. Incluso una vez canté: los marxistas callaron
de mi mano sin fuerza cayó el capital sin darme cuenta. Entonces, aquí la cuestión es que evidentemente, además el libro implica una serie de, no solamente de puntos de vista, sino una nueva conceptualización, una serie de puntos de vista que, entre otras cosas, por ejemplo, abordan lo que es la antropología. Ahora que hablamos de esos libros con títulos insoportables, o muy breves, o muy fragmentarios, o de contenidos muy pedestres, yo recuerdo que una de las cosas que más me molesta realmente es ir a las escuelas de antropología y tener que leer las tesis. Es realmente un calvario. Pero recuerdo sin embargo, que yo como profesor aquí en Mérida 50, con los maristas, yo me encomendaba muchas mandas, muchas penitencias mucho más severas. Y sin embargo, sufro porque a veces yo veo, por ejemplo, que hay gente que pone una cita, digamos, del señor Marx, inmediatamente pone una cita de Luis Pasos, como suponiendo que es lo mismo, que las dos citas apoyan la misma tesis, ¿no? Y naturalmente, todas esas toneladas de papel de repente dan la impresión de que deben ser incendiadas, cosa que no puedo hacer porque me acuerdo que hace 500 años los mochos, la gente del Muro y del Yunque, allá en Zócalo, hicieron una gran pira con las revistas pornográficas, ¿no? El Vera y el Vodevil, que si uno ve esas revistas ahorita, parecen de Walt Disney. Pero además era evidente que no iba a tener éxito esa quemazón, porque la pornografía es un gran negocio del capitalismo, ¿no? Y en ese sentido, también cuando Héctor Vasconcelos también decía en un programa de televisión con el señor Castillo Pizarro que lo que hay que combatir, la muerte, es la corrupción y la violencia que se está dando en nuestro país, aunque yo pienso que la corrupción y la violencia son producto de un sistema capitalista subdesarrollado, tardío y realmente precario, incluso como capitalismo. Ahora, el libro de Héctor señala también derroteros, rutas y senderos, no luminosos, por cierto, senderos iluminados, no luminosos, en el sentido de que los antropólogos se pongan a pensar, que nos pongamos a pensar, porque a últimas fechas nuestro caletre está un poco vago y un poco bajo de baterías. Por ejemplo, señala correctamente, incluso cita a un gran antimarxista que es Popper, en el sentido de que vamos a las comunidades y apuntamos aparentemente todo lo que vemos. Me acuerdo que el maestro Bumpín nos decía, apunten todo, apunten todo. En realidad no apuntábamos todo porque, por ejemplo, los machos, que somos la mayoría en este país, el trabajo de las mujeres no lo tomamos en cuenta, porque era un trabajo femenino, y sin embargo era un trabajo totalmente sustancial y esencial. O digamos, vas a una comunidad católica y hay un grupo protestante y no lo tomas en cuenta porque tú eres católico. O sea, muchas veces es sesgada la mirada que estamos haciendo. Y por otra parte, como dice Héctor, los antropólogos creemos que el dato, como dicen los positivistas, habla por sí solo, ¿no? El dato nos va a iluminar, nos va a alumbrar el conocimiento de las comunidades con las cuales estamos en contacto. Esto evidentemente es falso. No hay absolutamente ningún dato que hable por sí solo, que nos brinde el máximo conocimiento. Otra cosa es que se trate de encajar los datos en teorías maltrechas o teorías a priori. Y aquí sí, citando a Popper, pues se señala muy claramente que no podemos ir al campo, hacer trabajos de campo, si no tenemos un soporte, un pedestal teórico suficientemente granítico y sedimentado, bien enraizado para hacer este tipo de cosas. Ahora, es muy importante también que cuando estos neoliberales plantean esto de que los de izquierda debemos retornar a las viejas tesis de Marx, Lenin, Trotsky, etc., lo que quieren es disociar la lucha contra la explotación económica de la lucha por los derechos culturales y por un multiculturalismo, el multiculturalismo de que habla Héctor, o sea, el multiculturalismo que tiene que atender a sus raíces económicas y estructurales, no el multiculturalismo de la etnomagia. Y en este sentido es muy esclarecedor el libro de Héctor, y muy importante, porque efectivamente actualmente hay una gran moda del multiculturalismo, hay ya universidades que se han creado en este sentido, incluso muchas de esas universidades lo que se plantea es un poco, señores indígenas, por ejemplo,
Ustedes han vivido siempre aislados y apartados de la vida continental o mundial y deben articularse con esa vida continental y mundial. Y lo que sucede muchas veces en esas universidades y escuelas es que se les retrotrae precisamente a su cultura nativa como si fuera la única existente, segregándolos de las influencias estructurales y de todo tipo que se dan en el planeta. Y en ese sentido sería un retorno, pues, un retorno que apoyan los ingresos fábricas y todo ese tipo de gentes en ese sentido. Ahora, por otro lado, señala Héctor también una cuestión muy importante, que nuestra mirada como antropólogos o sociólogos, economistas, siempre me ha llamado la atención la incapacidad que tenemos para generar una visión de una totalidad. Por ejemplo, siempre me llamó la atención en mi querida Facultad de Economía, cuando dábamos clases, que yo trataba de explicar lo que es el valor, a lo que lo explicaba muy mal, a lo que lo explicaba muy torpemente, pero los chavos creían que el valor son un conjunto de moléculas que están en la mercancía, ¿no? Yo trataba de decirles, no hombre, es una relación social. Eso no lo entendían, pero ¿cómo? Esto es una relación social, esto, no sé, es una relación social, o que no lo crean. Y insistían que eran moléculas, el valor, ¿no? Y también señala Héctor una cosa, trabajamos con los horribles indígenas, ¿no? Que no son tan guapos como Britney Spears y como Leonardo DiCaprio, y nunca nos dimos cuenta de la demanda de autonomía. Es decir, han pasado años y años que hemos trabajado con los indígenas y no hemos captado, no hemos absorbido esa demanda. Ahora, yo voy a echar agua a mi molino, porque si no presumo yo de mis cosas, ¿quién va a presumir? Es lo que me recomendaba un famoso señor que se cree escritor, que se llama René Vélez, Mamila, ¿no? Porque el año 79, en el número 9 de Nueva Antropología, Marcela Lagarde y yo planteamos la demanda de autonomía de los indígenas. Eso lo planteamos en Nueva Antropología en 1979. Ahora bien, por otro lado, aquí la cuestión es que Héctor efectivamente ha generado polémicas, ha generado controversias. Eso es notoriamente importante porque hemos invitado muchas veces al señor Krause, hemos invitado al señor Paz, que ya falleció, hemos invitado a multitud de esas personas, incluso a Luis Pasos, incluso a Páramo, y nunca acuden. El pretexto que ponen es, ¿quién es ese tipejo llamado Díaz Polanco? ¿Quién es ese tipejo llamado Guerrero? O sea, como ellos se creen realmente vomitados por Júpiter, y se creen la mamá de Keiko, Flipper y Nancy, entonces creen que son los únicos que existen realmente, ¿no? Pero es el pretexto realmente, pero no se tiene a las polémicas y a las controversias, sabiendo que van a ser derrotados. Porque me acuerdo muy bien, no tengo mucha simpatía por un señor que ponen los directores de la Facultad de Economía, se llama Rolando Comeda Campos. Pero me acuerdo que Luisito Pasos un día retó a Monsiváis y a Cordera. Monsiváis y Cordera no aceptaron porque efectivamente ni a Monsiváis ni a Cordera les gusta discutir con piojos. Y Luis Pasos dijo que le tenía miedo. Eso sí me dio mucha risa porque en 2 minutos Cordera puede deshacer a Luis Pasos con toda facilidad en cualquier tema, incluso principiando por economía, ¿no? Otra cuestión muy importante del libro de Héctor es que efectivamente uno de los argumentos de los planteamientos que se hacen en contra del multiculturalismo es lo que me decía Roger Bartra. Ustedes lo que defienden es, por ejemplo, que si un chico indígena viene de Estados Unidos con nuevas costumbres y regresa a su comunidad, es acusado de brujo precisamente por tener costumbres extrañas y entonces es lapidado, es linchado. Eso es lo que ustedes están buscando, que se reconozcan esas costumbres bárbaras y salvajes. Lo que yo planteaba también a Roger Bartra es que el capitalismo no se distingue tampoco porque todas sus costumbres sean maravillosas. O sea, hay que recordar Auschwitz, hay que recordar Hiroshima, hay que recordar las torturas tan frecuentes en este país, hay que recordar multitud de elementos realmente brutales, bestiales, neandertélicos que existen en el capitalismo. Y claro, aquí la conjugación misma de saberes
llamados tradicionales con los saberes actuales, en un marco de respeto a los derechos humanos, pero como conquista universal. Esto sería básico. Por ejemplo, un caso. Todo el mundo está de acuerdo en que la medicina más avanzada es la medicina alopática o flexneriana. Y es cierto también que en muchos periódicos, como el periódico La Prensa, por ejemplo, aparece una multitud de charlatanes de la salud, y también en la televisión, en Televisa y en Azteca, una multitud de charlatanes de la salud que se dedican a desplumar a la gente con los medicamentos o con las consultas que proponen. Sin embargo, hay multitud de saberes médicos entre los pueblos indígenas, entre los pueblos llamados atrasados, entre los pueblos llamados el tercer mundo. Son saberes médicos que son tan eficaces preventiva como terapéuticamente. Y hemos sido testigos de ello en trabajos de campo. Hemos visto incluso cómo un campesino, por ejemplo, fue mordido por un animal del tipo del bester gordillo. Se llama la uyaca. Es una serpiente que te mata en 4 minutos, ¿no? Venenosa a morir. Y un yerbero curó a ese campesino mordido por una mazorca. Y hemos visto también partos sin dolor hechos por los chamanes. Y hemos visto cómo han curado gripes, cómo han curado neumonías. No digo que curen el cáncer, no digo que curen el EPOC, pero efectivamente allá hay saberes médicos que hay que aprovechar y conjugar en una medicina que realmente fuera holística, ¿no? Y lo mismo en el caso de la agricultura. Es decir, ¿por qué estamos rindiendo culto a los transgénicos? ¿Por qué no le rendimos culto a la milpa y a su gran variedad de policultivos? Y el pensamiento, no solamente son Kant y Hegel y Fichte, el propio Marx y Freud, los únicos grandes pensadores, porque los hay en Asia, los hay en Oceanía, los hay en todas partes. Incluso este antimarxista Popper dice una cosa que no es cierto desde mi punto de vista. Dice, la historia no tiene ningún significado. Y plantea, la única historia que se enseña a los niños es la historia del crimen internacional, porque es la historia del poder político, dice Popper. La historia del poder político es la que se enseña a los niños, y por lo tanto es la historia del crimen, es la historia de nota roja, esa es la historia, lo que se le enseña a los niños. Y efectivamente, pero Popper debería saber que hay otras historias, debería saber que hay historias de las luchas obreras, de los movimientos campesinos, de la Comuna de París, de la Revolución Cubana y de multitud de grandes movimientos progresistas que existen en América Latina, muchos de los cuales están precisamente aquí señalados por Héctor Díaz Polanco y que lo han inspirado a él de una manera muy notable, notoria y muy productiva. Entonces, este libro además nos enseña también que efectivamente la hemorragia es efectivamente la máscara de un capitalismo de repente adormecedor y que quiere ser la cuna, y que en ese sentido cuando él habla del HSBC como el banco local y todo este tipo de cosas, por los ballet folclóricos palaces que incluso existen aquí en México, bastantes de ellos, nos está señalando que nos quieren hacer deglutir la zanahoria de un multiculturalismo que en realidad no hace más que reproducir el sistema capitalista. Por eso recomiendo gratamente y con mucho gusto el trabajo de Héctor Díaz Polanco. Muchas gracias a Javier, y que ha hecho una serie de alertas, un juicio muy pertinente, y tiene la palabra el autor del libro. Muchas gracias a todos por su presencia. Querido Ángel, por la organización de esta mesa. Y bueno, es un gustazo y un honor estar con mis queridos amigos. Mi maestro ordinario, Javier Guerrero, mi colega, camarada, mi compañero, incluso de militancia política, Héctor Vasconcelos. Yo admiro mucho porque es un gran conocedor de la música, que es un tema del que podemos hablar horas. Yo quisiera no abundar mucho porque el tiempo estaba muy avanzado, pero sí aclarar algunos puntitos en beneficio
de los temas. Para empezar, el propio título del libro. En efecto, coincido plenamente con lo que digo el Ocayo respecto a los títulos aburridos, porque no es que solo son aburridos por su formulación, su mala formulación literaria, sino por su imprecisión. Porque con este método, en efecto, de conjuntar los términos, se arman distintos títulos, es casi infinito, por eso llevamos décadas, probablemente siglos haciendo eso, conjuntando los términos clave, población y democracia. ¿Y eso qué es? O sea, no son precisos tampoco. Yo quisiera decir, que puede parecer pedante, pero cuando lean el libro van a ver que estoy diciendo la verdad, que además es un título preciso. De lo que estoy hablando centralmente es del jardín de las identidades, exactamente eso. Yo explico en el libro que en el proceso de globalización, y esto lo resume mucho un autor, Bauman, que ahora es muy popular, en tanto el sistema globalizador está destruyendo todos los días, a cada minuto, nuestras comunidades de existencia. No solo cuando hablamos de destrucción de comunidades, estamos hablando de las comunidades indígenas, estamos hablando de todo tipo de comunidades. Y están cada vez más individualizando nuestra sociedad. Porque lo que le interesa al capitalismo, y en su fase neoliberal mucho más, es el individuo, porque el individuo es el consumidor. Y ese consumidor está vinculado a algo muy importante, al espectáculo. Sociedad del espectáculo, que es una sociedad de consumidores al mismo tiempo. Entonces, dice Bauman, como digo, eso lo digo yo, los hombres, la naturaleza humana, hombres y mujeres, no podemos vivir sin identidad. Es parte de lo humano, el sentido de pertenencia. Y si vivimos sin eso, entramos en lo que nuestro viejo padre fundador para cierta antropología, Bill Durkheim, acuñó como anomia, un fenómeno de anomia, es decir, de una enfermedad social. Entonces, para solventar esa falta que produce el propio capitalismo neoliberal, ha ido desarrollando lo que Bauman llama identificaciones, que son como identidades momentáneas, líquidas, pasajeras, que pueden permitir a la gente entonces sostener su vida humana sin entrar en un colapso total. Entonces, dice Bauman, las identificaciones globalizantes del sistema capitalista crecen en el cementerio de las comunidades. Esa es una definición perfecta de lo que está haciendo el neoliberalismo en el mundo. Es un cementerio de comunidades, de todo tipo, indígenas, populares, religiosas, de todo tipo. En ese cementerio nacen las identificaciones, como un sustituto artificial y que tiene un límite, entran en crisis de un sustituto de las identidades. Entonces, la respuesta a esto es las verdaderas identidades, las identidades históricas, orgánicas, etc., que se reproducen como las identidades, el mejor ejemplo de los pueblos indígenas, pero también las identidades populares, y un conjunto de identidades en que participamos. Por eso yo hablo de identidades múltiples. Nadie tiene una sola identidad, sino un conjunto simultáneo y jerarquizado de pertenencias y de identidades. Entonces, ¿cuál es el jardín de las identidades? La comunidad. Eso es lo que trata el libro. Ese es el tema. ¿En dónde surgen las identificaciones? En el cementerio de las comunidades. ¿En dónde surgen las identidades? Estas, que son humanas, en el sentido total.
Las identidades crecen en el jardín de las comunidades. Entonces, el jardín de las identidades es la comunidad. Eso es lo que indica el título. Bueno, si ya me tardé tanto en no ser más preciso, porque si no, yo quisiera decir algo que no se ha dicho acá, pero no tenía que decirlo ellos, pero yo quiero repetirlo. Hoy lo señala la jornada. Y es que este libro está dedicado a dos grandes maestros. De muchos de los que estamos aquí, por lo menos quizás también Javier y Héctor, quizás Cato. Dos grandes maestros, Rodolfo Stavenhagen y Pablo González Casano. Voy a leer la historia de dos grandes maestros que hace medio siglo, exactamente hace medio siglo, 1965, simultáneamente los dos, al mismo tiempo, abrieron nuevos caminos publicando dos obras fundamentales: 7 tesis equivocadas sobre América Latina de Rodolfo Stavenhagen y La democracia en México de Pablo González Casano. Cuando ustedes lean el libro se darán cuenta de que hay un aprovechamiento en el libro en diversos pasajes de la obra de estos personajes. Lo que yo quisiera con esto es incentivar el rescate de la recuperación del pensamiento latinoamericano que hemos ido perdiendo, porque la globalización también ha implicado la penetración de esta idea de que las grandes ideas solo vienen de Europa y de Estados Unidos, es decir, de los centros llamados metropolitanos. Afortunadamente yo creo que, y este es el gran papel ahorita de acto sobre esto que han cumplido los pueblos indígenas, es también epistemológico, es de conocimiento y también de desarrollo de conceptos políticos, una buena cantidad de las novedades conceptuales en términos políticos, teórico-políticos, que están sirviendo además para la práctica latinoamericana, vienen de los pueblos indígenas. Por ejemplo, ahora estuve en Brasil hace unos 10 días en un congreso, el Congreso Mundial de los Antropólogos que estudian la cuestión jurídica, la antropología jurídica. Y en ese congreso mundial que se hizo ahí en Brasil, me sorprendió darme cuenta de lo rápido que ocurrió algo que era previsible. Y es que el centro hoy de la discusión teórica y política en la antropología jurídica es la noción de Estado plurinacional. La máxima aportación de los pueblos bolivianos, aymaras y quechua. Ellos construyeron este concepto. No solo lo construyeron teóricamente, es decir, conceptualmente, sino que lo han construido en la práctica. De hecho, en eso está. Si ustedes quieren resumir el proceso boliviano, en cierta medida bolivariano, pueden decir, ese proceso es el proceso de construcción del Estado plurinacional. Eso es. Y ahora, para discutir incluso la situación en México y en Venezuela y en Brasil, etc., se está partiendo del Estado plurinacional como el concepto articulador y nuevo, novedoso. No puedo extender en esto, pero es que no hay manera de ignorar lo que implica esto en un cuerpo no solo teórico, sino político. Porque Javier lo empezó a esbozar. Toda la antropología y los indígenas atrapados por ellos e influidos por ellos, y los movimientos sociales influidos por ellos, estaban metidos en esta idea del mundo de lo cultural, lo político y lo económico como pequeñas comunidades, como pequeñas unidades, en donde el Estado se veía como una cuestión que había que poner de lado. ¿Y qué hicieron los bolivianos, los indígenas bolivianos? Por primera vez volvieron a meter y poner en primer plano la cuestión del poder y del Estado en el marco de la discusión teórico-política en América Latina. Es muy importante. Muy importante. Y estos maestros nos pusieron en ese camino hace 50 años, medio siglo. Por eso quería yo subrayar la importancia de recuperar ese pensamiento nuestro que hemos ido perdiendo. Recientemente, alguien importante, quizás el propio González Casanova o Tilio Borón, uno de estos pensadores nuestros,
mencionó la necesidad de rescatar la teoría de la dependencia, por ejemplo, que ha ido de lado, que fue uno de los grandes momentos teóricos del neoliberalismo. Bueno, multiculturalismo. Aquí, yo lo que quiero hacer con el libro es tratar de tomé un conjunto de nudos problemáticos que yo tengo la idea, quizás peregrina, de que si yo logro que alguien se interese por más de uno de esos nudos, suponiendo que haya 10, se interese por 2, solo con esos 2 se pase de este lado, del lado del pensamiento complejo de la izquierda. Uno de ellos es el multiculturalismo. El multiculturalismo es la trampa, el engaño más formidable que creó el pensamiento de derecha en los últimos tiempos, probablemente el más grande del siglo XX. Porque consiste en hacernos creer que una teoría particular, la de ellos, la del liberalismo, es la solución de uno de los problemas centrales de la humanidad, que es el problema de la diversidad. Y es un conjunto de engañifas, ¿no? Yo empecé a alarmarme cuando empecé viendo que en los movimientos indígenas con los que teníamos contactos y los dirigentes empezaban a asumir esta ideología multiculturalista y a decir que el multiculturalismo era la solución, ¿no? Entonces empecé a alarmar. El primer engaño es la propia noción, ¿no? Porque se ha identificado el multiculturalismo con la problemática de la diversidad. El primer asunto es terminológico, incluso, que oculta el concepto. Porque multiculturalismo no se refiere a la diversidad. La diversidad, en todo caso, sería la multiculturalidad. Multiculturalismo es un enfoque teórico-político, eso es lo que es. El enfoque teórico-político del liberalismo y de los neoliberales actuales, que consiste en separar justamente la cultura de la política y la economía y meternos en un embudo culturalista en donde terminamos no entendiendo los fenómenos culturales ni planteando soluciones a sus problemas culturales en la medida en que los convertimos en puramente culturales. La única manera de resolver los problemas culturales es entendiendo que esos fenómenos tienen una vertiente económica, política, social, etc. Porque así metemos la naturaleza del sistema económico que queremos transformar, metemos la estructura social, las clases sociales, etcétera, etcétera. Metemos la cuestión del poder. El multiculturalismo lo que quiere es que olvidemos todo esto. Y luego quiero reducir la solución a la problemática étnica con pequeñas decisiones que puede tomar el sistema para hacer creer que de esa manera resuelve los problemas. Por ejemplo, ustedes seguro habrán oído hablar de uno de los buques insignias del multiculturalismo, que dice que la solución, por ejemplo en Estados Unidos se aplica mucho, es la afirmación positiva. Entonces, ¿qué? Usted es negro, usted es indio, usted es chino. Ah, bueno, le hacemos un programa de afirmación positiva, que consiste en que, bueno, le damos una bequita para que, o la beca completa para que estudie, usted estudia en la universidad, o tiene usted cuota para ciertas actividades, etc. Oiga, pero esa es una solución a nivel individual, pero claro, si el problema es individual. Ah, y el asunto de los indígenas, entonces, colectivo. ¿Qué respuesta me das a eso? La misma respuesta. Vamos a hacer afirmaciones. E incluso podemos reconocer ciertas autonomías, dice uno de los autores preclaros liberales que ha impulsado el multiculturalismo. Rinca se llama. Pero nada de todo. Y bueno, en América Latina inmediatamente hacemos la pregunta. Ah, autonomía, muy bien, ok. Entonces, ¿vas a reconocer el territorio de los pueblos indígenas? No, hablo de eso. No. Son afirmaciones positivas. ¿Y vas a reconocer sus autogobiernos propios? No, dicen. ¿Y vas a reconocer su propio sistema sociocultural? Sí, claro, siempre que no entre en contradicción con los principios culturales del liberalismo. O sea, que tú me aceptas siempre que yo sea igual que tú. Ya lo cito en el libro, Watcher, un autor bastante potable, norteamericano, dice: ¿quién ha dicho que la tolerancia es reconocer al otro porque se asemeja a mí? La tolerancia es reconocer al otro porque no se asemeja a mí.
incluso porque me contradicen mis valores. En eso consiste. Bueno, entonces, esta es la farsa más grande que ha habido en los últimos tiempos, y por eso yo dedico un tiempo a esto. Diré algo rápido de las situaciones cruciales. Es una deuda que yo tengo conmigo mismo, porque yo en varios textos he hablado de las situaciones cruciales, pero así solo de paso. Algún día yo tengo que sentarme a hacer aunque sea un ensayo corto. Mi idea es esta. Debemos estudiar las situaciones cruciales. Porque, ¿en qué consisten las situaciones cruciales? Consisten en momentos que se nos ofrecen en nuestra experiencia sociopolítica y que no advertimos como tales. ¿En qué consiste entonces advertir una situación crucial? Advertir que es crucial. Es decir, que es un nudo de contradicciones en la que se puede resolver. Tenemos un problema en la visión de la izquierda, y es que casi siempre eso se ve desde la vertiente de las llamadas condiciones objetivas, de lo objetivo. Por ejemplo, crisis económica, pobreza, etc. Bueno, si fuera una cosa, Haití debió haber hecho una segunda revolución hace mucho tiempo. Es el país más pobre de América. ¿No? Con una crisis permanente de décadas. No, es que falta el segundo elemento, el elemento subjetivo. Y eso implica dos factores. Uno, conocimiento de las situaciones cruciales. Carecemos de instrumentos suficientes para, en el momento justo, reconocer que es un momento crucial. Entonces, ¿es algo extraordinario? No, yo lo que digo es todo lo contrario, que casi todos los días, estoy exagerando, pero muy frecuentemente, vivimos momentos cruciales que no advertimos. Probablemente a lo largo de nuestra vida hemos pasado por 10, 100, 50 según el tipo de vida, momentos cruciales, y no lo hemos advertido. Momentos que pudimos haber hecho el clic de la transformación social. Requiere entonces en lo subjetivo conocimiento, y requiere un segundo elemento, voluntad política de intervenir. ¿No? Lenin dijo en algún momento algo muy interesante. Dijo, de hecho, si uno observa bien la situación, después también lo retomó Rosa Luxemburgo, nunca las condiciones objetivas están completamente dadas. Por una razón, porque que esas condiciones realmente estén dadas, es decir, que sea una situación crucial, se completa con la acción del sujeto, con nuestra voluntad política de empujar en la dirección correcta, en el momento correcto. Entonces, para mí este es uno de los temas que me gustaría en el futuro desarrollar, porque es otra vez un terreno donde la teoría y la práctica están imbricadas, ¿no? Necesitamos mejorar este aspecto. Bueno, ya no me tengo en lo de cambiar el mundo. Juan un cubano, uno de los más inteligentes que conozco, cuando leyó este texto inmediatamente dijo, no se trata de cambiar el mundo sino de tomarlo. Digo, es que esto provoca la acción. Es que la formulación de cambiar el mundo y tomar el poder ambas son pasivistas, incitan a la pasividad. La fórmula de tomar el mundo para cambiar el poder, no para tomar el poder, ambas incitan a la actividad. ¿Qué es tomar el mundo? A todo lo que aconsejan nuestros grandes pensadores, de una manera u otra. El más claro es Gramsci. A Gramsci le da risa sobre tomar el poder, ¿no? O el gobierno, en su caso. Hombre, eso es una tontería. El que se dedica a tomar el poder probablemente no lo tome nunca. Dice Gramsci, lo que llamamos tomar el poder es regularmente un trámite, casi una cosa de ir sella fin. Por ejemplo, nosotros vamos a vivir un momento crucial, para volver en 2018. Ese día, ¿vamos a tomar el gobierno? No, señor. Si nosotros desde ahorita, en este minuto,
no hacemos un conjunto de acciones para ir tomando México, tomando la sociedad mexicana, tomando el mundo mexicano? En el 2018 no vamos a tomar ni agua. Cuando llegue el 2018, eso debe ser un trámite, que la gente vaya, haga el trámite, que se llama, en esa situación crucial, poner el voto. A eso le llama Gramsci construcción de hegemonía. Él dice, cuando usted ya conquista la hegemonía, a veces el adversario ni se da cuenta que está listo, como ese magnífico cuento de Borges que me encanta, de aquel gaucho, es la historia de un gaucho que está muerto pero no lo sabe. Los adversarios, la oligarquía, los grupos dominantes no saben que ya están muertos, que están liquidados, que ya perdieron el poder, el gobierno en su caso. Y hay un momento en que es una especie de trámite en donde se enteran de esto y se hace el pase. Es así como funciona la política y ha funcionado siempre. Así ha sido en la historia. No hay un solo caso que no haya ocurrido así. Pero seguimos repitiendo la idea de que nosotros podemos esperar agazapados un momento milagroso, el asalto al Palacio de Invierno, tal y como se denomina esto, de que vamos a asaltar algo. No. La construcción del cambio del poder se construye a lo largo del proceso, donde vas cambiando el mundo. Entonces no es, tomando el mundo, no es cambiar el mundo tomando el poder, por supuesto que no. Además, ¿qué es eso de tomar el poder? Por el amor de Dios, después de los trabajos de Foucault, Foucault mostró que el poder no es una cosa que puedes tomar, un castillo. El poder está en todas partes, en estos lentes, en el agua, en este momento que estamos viviendo. El poder es algo complejísimo, no se toma, el poder se cambia, ¿no? Bueno, por eso insistí mucho en esto, porque en cuanto llegó al mundo indígena y a las organizaciones indígenas, incluyendo al Zapatí, la noción esta de cambiar el mundo sin tomar el poder, inmediatamente se inició un ciclo de pasividad política y de retrotraerse de lo nacional hacia lo local. Eso no es obra de la casualidad. O sea, al punto que el propio subcomandante Marcos tuvo que salir a aclarar eso, diciendo, oigan, no hemos dicho, nunca hemos dicho que no nos interese el poder, ni la toma del poder, ustedes dicen. Lo que hemos dicho es que no lo podemos hacer nosotros. Pero si alguien lo hace, textualmente digo, bienvenido. Pero es tan fuerte esta concepción, que también ha penetrado en el debate latinoamericano, que son estas concepciones de poner de lado la cuestión del poder, la cuestión del Estado, por un asunto que no compete a la clase popular. Por lo cual, se llama la pasividad, por un lado, o a creer que la pequeña acumulación de pequeñas experiencias producirán una mágica sumatoria de transformación del poder y del mundo. Eso nunca ha pasado. Se necesita un proyecto global para transformar el mundo global. Entonces, bueno, ocupa de casas, pequeños proyectos en el mundo rural, campesino, indígena, urbano. No, oye, ¿y el poder? No, eso no hay que preocuparse porque es acumulando fuerza popular. ¿Cuándo ha ocurrido eso? Harvey se lo acaba en una entrevista a propósito de los ya muy famosos y prestigiados Ocupa. Ese es otro problema que tenemos con los intelectuales, que todos quieren ser populares. Y entonces no se atreven a criticar, si trabajan los indígenas, lo critican. Las cosas que ven mal en los indígenas. Y si estudian en la clase obrera, bueno, ya ocuparon una fábrica, ya son los cerebros universales. Pero Harvey no es de eso. Yo tampoco. Esto no se trata de un concurso de popularidad. Y además, yo creo que he tenido mejor relación con los indígenas, no intentando ser popular, porque entonces saben que cuando les digo algo, porque realmente lo creo. No me voy a dedicar a hacerle la mano, tampoco a los obreros. Entonces, un tipo de obrero toma una fábrica acá y otro obrero,
en Argentina, llega Harvard, se pregunta, ¿cómo ve usted? Bueno, está muy bien, pero eso no resuelve el problema. No crean que acumulando pequeñas acciones lo van a lograr, porque es el trabajo de Penélope, ¿eh? Ustedes toman 3 fábricas y ellos ponen 10. ¿No? Usted toma y hace proyectos en 5 comunidades y ellos se comen 500 en ese mismo mes. ¿Eh? Entonces usted teje y ellos se tejen. No, hay que quitarle el tejido, hay que quitarle la tela. Si no se la quitamos, siguen operando el trabajo de que nosotros por un lado intentamos tejer alternativas, ellos destejen alternativas. Nunca lo podremos hacer. Además están las experiencias latinoamericanas de Bolivia, Ecuador, Venezuela, que muestran que es de esta otra manera que podemos realmente hacer una enorme. Muchos temas interesantes. Cultura y globalización. Ese es un tema que a mí me interesa mucho, porque si logramos sacar a la gente de la idea de que ya los neoliberales se están volviendo pluralistas, partidarios de la diversidad, y lo que tenemos en realidad es un uso de la pluralidad para apuntalar su proyecto. A tal punto, yo narro un fenómeno que tiene que ver con México, analizando el fenómeno de que las grandes multinacionales y las más exitosas están incluyendo el multiculturalismo en su proyecto empresarial y tienen hasta su departamento multiculturalista establecido en el organigrama de las empresas. Y algunas de ellas están obteniendo muchísimo éxito porque es una forma de valorizar la diversidad, aprovechar la forma plural de la humanidad para hacer negocios, para potenciar los negocios. Y un caso de eso que me resultó muy atractivo, porque eso no solo tenía departamento multicultural, sino que toda la estructura de esta superempresa, una de las más grandes del mundo, telefónica, de comunicación, Verizon, usa todos estos métodos. Es decir, ahí no llega alguien con una identidad propia que no se sienta feliz porque todo está preparado para atraparlo, ¿no? Con esta concepción de la pluralidad aplicada a los negocios del capital. Es tan exitosa, pues la más exitosa de Asia y de Europa y Estados Unidos. Cuando Slim hizo uno de sus viajes de compra, que se va de compra, ¿verdad? De vez en cuando, fue de compra al Caribe y encontró que Verizon controlaba todo el sistema telefónico del Caribe. Todo. República Dominicana, Jamaica, todo. Y el Circuncaribe, la parte de Venezuela, toda la parte de Centroamérica, todo ese territorio. Lo que llamó Von Bosch la frontera imperial en América del Sur. Entonces él salió de compra, fue al Caribe y compró Verizon. Le costó $2.500 billones. ¿Por qué salió de compras al Caribe? ¿Y por qué le interesó en particular esa empresa? Porque estoy seguro de que alguien le hizo un estudio de evaluación y encontró el enorme éxito que tiene esta empresa aplicando el multiculturalismo, es decir, aprovechándose de la diversidad, no para reconocer derechos, para ser pluralistas, sino para aumentar sus tasas de ganancia. Y contra ese peligro tenemos que tener claridad, porque si no otra vez nos vuelven a tomar el pelo y nos meten de nuevo en su lomo. Voy a decir un último dato, voy a vincular. En efecto, recuerdo muy bien ese texto de Javier Guerrero y Marcelo Lagarde. Por cierto, cuando el PC estaba revisando su plataforma política, que publicó la revista Nueva Cultura. Una de las primeras menciones en México y probablemente en América Latina respecto a la autonomía como una propuesta política para resolver la cuestión de los pueblos indígenas. Después, esto se olvidó un poco, pero siempre, en todo caso, cada vez que se planteaba, combatido por los antropólogos. Así que éramos como 3 gatos en México, antropólogos, de darle duro, seguíamos insistiendo en la cosa de la autonomía y decían que eso era una construcción intelectual.
que era una ocurrencia de algunos antropólogos, a veces algunos se referían a nosotros. Porque tiene que ver con esta cosa de la antropología y el amor por el dato, lo que yo llamo inductivismo, la idea de que a partir del dato se puede construir conocimiento, que los antropólogos lo tienen muy enraizado, también otras disciplinas, pero los antropólogos son campeones. Y a eso se refirió Popper irónicamente, cuando los antropólogos hacen eso, creyendo que en el dato etnográfico, es decir, antropológico, hay algo especial que le permite conocer mejor que cualquier otra disciplina. Él dijo, eso indicaría que han permanecido demasiado tiempo entre las malezas. Una frase irónica muy buena de Popper. Pues es lo que nos pasa. Pero no tiene que ver en realidad con la maleza, depende de una deficiencia teórica, una deficiencia de enfoque. La idea de que con el dato habla. No, puede ser una comparación un poco dura, pero es más o menos para decir, el dato no habla, hay que torturarlo para hablar. En el mejor sentido de la palabra. En este caso quiere decir, hay que hacerlo hablar con teoría. ¿No? Bueno, entonces, cuando se levantan los zapatistas, en reunión, mesa redonda en la escuela de antropología de inmediato. Entonces, ante otros colegas yo digo, pues lo que están pidiendo es autonomía. Eso fue en febrero de 1994. O sea, llevaban menos de un mes y pico el levantamiento. Y yo digo, yo creo que me están pidiendo esa autonomía. Entonces una colega muy famosa, muy buena antropóloga, etnógrafa, ya falleció. Dijo, vuelven ustedes con su inventor. Yo soy la mejor etnógrafa, y es verdad. En ese momento era la mejor etnógrafa. Había hecho trabajo de campo en todo el país. He recorrido todo el país con los indígenas y nunca me ha hablado de indígena de autonomía. Ni he visto que eso se permita. O sea, la máxima expresión del inductivismo en antropología o en cualquier ciencia. La creencia de que mi respuesta fue muy simple. Si a partir del trabajo de campo, sin teoría, yo pudiera conocer lo que está pasando, pues no necesitamos antropólogo. Eso lo puede hacer un fotógrafo, ¿no? Un videoasta. ¿Cuál es la diferencia entre un videoasta, tomando la prioridad, y un antropólogo, es decir, un científico? Que el científico no solamente oye y lee las cosas, sino que lo teoriza. Por supuesto que no lo vas a ver en el campo, porque eso es por construir, tiene que hacer con el antropólogo construir. Bueno, vienen los acuerdos de San Andrés y dice un sacerdote que estuvo mucho tiempo allá, murió también, hace poco. Hay bibliotecas completas sobre los pueblos indígenas. Además, la Universidad de Chicago puso prácticamente una estación en Chiapas, para estudiar Chiapas. Bibliotecas completas, de escuela de Chicago. A tal punto que había el chiste de que el sistema de parentesco de los indígenas de Chiapas estaba compuesto por el padre, la madre, los hijos y un antropólogo de Chicago. Y en esa biblioteca completa, decía este compañero, nunca han dicho, puesto, ni registrado autonomía. ¿Cómo es posible que hayan estado aquí décadas estudiando a los indígenas de Chiapas y nunca se habían dado cuenta de que lo que querían los indígenas chapanecos, o a donde concluyeron como su demanda, era la autonomía? Pues qué fracaso para la antropología. Ese fracaso de la antropología es el fracaso de la ciencia política, el mismo fracaso de la economía, etcétera, etcétera, porque son unos inductivistas. Creen que con el mero dato pueden construir conocimiento. Y eso nunca nadie lo ha podido hacer, nadie. De hecho, la mejor expresión de conocimiento son los de los grandes, como Einstein,
que planteó incluso teorías que se fueron confirmando décadas después. Todavía se siguen confirmando cosas que predijo teóricamente. Lo dice Newton, pero Newton observaba, falso, Newton no observaba nada. Newton tenía quien lo observara. Newton le decía teóricamente qué ver y cómo corregir lo visto. Bueno, con todo esto lo que quiero decir es que si queremos realmente tomar ese mundo y si queremos promover los cambios a partir de cambiar el poder, necesitamos mejorar un montón de herramientas. Y mi intención es aportar elementos en la medida de mis alcances para promover debates sobre estos temas que yo considero temas cruciales para las situaciones cruciales. Muchas gracias.